Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Por mi parte ya pude tener un pedacito de mi mañana bien tranquilo, y es que me pude tomar mi cafecito afuera, pude desayunar con el sonido de los pajaritos y eso me trae muchísima felicidad. También pude relajarme un momento con mi bebé. En fin, una buena mañana estamos teniendo por aquí. Merecido momento luego de tener que llevar a mi hija a su escuela. Y como muchos ya saben, los días que mi hija va a la escuela, que no son todos los días, son días de trabajar en esta casa. Y es que aprovecho a 1000 por hora para poder hacer todos los quehaceres. El día de hoy me voy a enfocar en cocinar las comidas de la semana, a dejar algunos desayunos, almuerzos o lunch y cenas en mi refrigerador. Así el resto de los días de esta semana me puedo dedicar a pasar más tiempo con mis hijos, dedicarme a otras partes de la casa que lo necesitan y también, ¿por qué no?, a relajarme un poquito más con esto de cocinar, porque es que de verdad no es solamente cocinar, también es limpiar, mantener la cocina limpia durante la semana con los niños, con todas las diligencias que tengo que hacer. Es una tarea casi que imposible, así que tener la mayoría de mis comidas listas en el refrigerador me va a ayudar muchísimo esta semana. Y por aquí ya tengo mi plan armado, tengo la lista completa de todo lo que voy a hacer el día de hoy. Por ahora mi bebé está durmiendo, así que bueno, voy a empezar, voy a aprovechar este ratico para ponerme a trabajar en la cocina y estoy feliz de que me acompañes el día de hoy. Espero que este video sea de motivación. Si eres nueva o nuevo por aquí, te cuento que me gusta cocinar de una manera saludable y fácil. No me gusta complicarme mucho con esto de la cocina. El día de hoy quiero dejar listos unos 2 desayunos y unas 2 recetas que me sirvan de lunch o almuerzo, y también la cena, y también un par de acompañamientos que me ayuden a variar esto del menú. Y bueno, lo primero que se me antoja hacer son estos bocaditos de huevos. Si ya llevas un rato viendo mis videos, sabes que me encanta preparar esto para dejar listo en el refrigerador. Llevan huevo, queso y opcionalmente le puedes poner bacon o tocino, o también jamón, o inclusive salchichitas cortadas, como quieras. Lo primero que voy a hacer es poner a freír el bacon o el tocino. Para mi tocino o tocineta me gusta ponerlo en la freidora de aire a unos 390 Fahrenheit, más o menos por unos 12 o 15 minutos. El día de hoy solo estoy utilizando 1/4 de libra. Y mientras mi tocino está listo, también voy a poner a precalentar el horno a unos 375 Fahrenheit. Me gusta poner el tocino ya bien tostadito en una toalla de papel para que vaya absorbiendo la grasa. Y listo, así hago los bocaditos de huevo. Además, por su forma, a Sofía le interesan bastante, parece como si fueran muffins. Y ya saben, con los niños hay que ponernos creativos. Me encanta esta receta porque es súper versátil. Un día simplemente la caliento, le agrego un pedazo de tostada y sale súper rápido el desayuno. Otro día le puedo agregar un pedazo de aguacate, o me lo puedo comer con una tortilla o con una arepa. En fin, de verdad que es súper versátil y me encanta. Además, para una persona que trabaja se lo puede comer en el camino. En vez de tocino, si no te gusta,
gusta, puedes agregarle jamón. El jamón de pavo es aún mucho más saludable. O simplemente si no le quieres agregar nada de carne, también le puedes agregar espinaca, queda delicioso con la espinaca y el queso. O tomate y cebolla. Déjenme saber si quieren que haga esas variaciones en otro video. Y bueno, aprovechando que el horno está trabajando, voy rápidamente a cortar papas. Voy a hacer un acompañamiento de papas en queso parmesano. Este acompañamiento es súper fácil y queda perfecto para dejar en el refrigerador. Si de pronto un día no quieres tu proteína con arroz o con pasta, le pones estas papitas y queda divino, queda delicioso. De verdad que sale con todo, con filete de carne, con pescado o con pollo. Son muy versátiles y también por eso me encantan. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel alone in this world, but you have to trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. What's best for you. I know that you are having trouble right now. That everything is gonna be alright. I know that. Y listo, acabo de poner mis papas de unos 25 a unos 35 minutos a la misma temperatura, 375 Fahrenheit. Recuerden que digo este tiempo y esa temperatura, pero puedes variar la temperatura un poquito más o un poquito menos, dependiendo de tu horno. No todos los hornos son iguales, algunos se van a tomar mucho más tiempo en hacerlo. Y obviamente también depende de qué tan grueso tienes las papas. Entre más grueso, obviamente se va a demorar más en cocinar, va a quedar por dentro más suavecito. A mí me gusta la textura, que por fuera quede bien cocinado, tostadito y por dentro un poco suave. Y los hice en unos cubitos no muy gruesos, no muy delgaditos, mediano diría yo. A mitad de camino, más o menos unos 15 minutos en que ya se estén horneando las papas. Las muevo todas y agrego extra de queso parmesano. Puedes utilizar queso parmesano en polvo o queso parmesano rallado, como quieras. Y listo, a ver qué tal quedaron estas papitas. Aprobadas, deliciosas. Ok, hago una pausa, ya se acaba de despertar mi bebé, así que es hora de cambiarlo, alimentarlo, jugar con él y ya retomamos esto de cocinar el día de hoy. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you had to leave. ¡Caramba! I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you. Te amo. A ver, muéstranos tu outfit del día. ¡Wow! ¡Wow! ¿Son patitos? Ay, ¡qué bonito estás, mi amor! ¡Wow! Mira, mira, las manos que alcanzan a la mariposa y un gato se estira. ¡Oh! Muy bien. I would give
Ok, y mientras este muñeco se entretiene en su gimnasio, voy a seguir con la próxima preparación. Esta semana también me antojé de fajitas, pero las voy a hacer diferentes. Las voy a hacer en el sartén, ya que muchas personas me contaron en el video anterior que no tenían olla a presión eléctrica o la olla normal, así que dije, bueno, hagámoslo en sartén. Seguramente la mayoría de nosotros tenemos un sartén en casa, así que es bastante fácil esta receta, además que delicioso. Para mis vegetales utilizo cebolla, pimentón rojo y pimentón amarillo. Para el pollo estoy utilizando contramuslos, pero también puedes utilizar pechuga de pollo. Estas son sin piel y sin hueso. En mi opinión, los contramuslos son mucho más deliciosos. Recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. These roads that I am on, I gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up, I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Ok, ahora sí sigo cocinando. Por aquí está mi bebé. Ya lo puse a dormir en su cuna. El canguro es una opción súper útil cuando quiero dormirlo de manera rápida y ya estoy cansada, se me cansan los brazos. Lo pongo ahí, me pongo a caminar, voy al patio, le muestro los árboles y él se queda dormidito. Es una ternura tenerlo conmigo, pero en este momento no lo puedo tener porque estoy cocinando, no quiero que haya ningún accidente. Así que por eso lo puse en su cunita y por suerte allá está contento. Vamos a ver cuánto dura su siesta. Espero terminar las últimas recetas que me quedan. Ok, aquí tengo mis vegetales y el pollo listo para empezar a cocinarlos. La idea es cortar todo en tiritas. Este es el tamaño ideal del pollo y lo mismo para los pimentones y la cebolla. Lo que más me gusta de esta receta es esta preparación que hago en casa. Ya lo dije en el video de la semana pasada, esta combinación de especias hace que esta receta quede increíble, quede divina, y es mucho mejor hacerla en casa que comprarla hecha, porque las que venden en el mercado muchas veces vienen con azúcar o extra sal, muchísimo sodio. Eso no lo hace tan saludable. A veces es necesario porque estamos de afán, pero bueno, hoy me voy a tomar el tiempo de hacer mi propia preparación en casa. Los ingredientes son chile en polvo, comino, paprika, le echo un poquito de pimienta, un poquito de sal, y esto es opcional, pero le puedes echar, por aquí lo tengo, pimienta cayena, un poquitito. I woke up in the middle of the night. Y voy a proceder a agregar el pollo, los pimentones y la cebolla. Y también le voy a agregar solamente la mitad de la mezcla, que es más o menos una cucharada y media de la mezcla que acabamos de hacer para sazonar. No me va a caber todo en esta pequeña sartén, así que me va a tocar utilizar una olla mucho más grande. Tengan eso en cuenta. When I look back, I can see you. And I'll never understand how you saw
receta le voy a agregar maicitos y frijoles. Primero los dreno y luego los agrego en la sartén que estaba utilizando. Y agrego el resto de la mezcla para sazonar. It is hard to share my thoughts. Na, na, na. It's like hiding a wound in Y este sin duda es mi plato favorito, miren esto. Demasiado delicioso. Le agrego un poco de salsa picante, me fascina. na, na, na. Just give me some time, 'cause I need to know. Lo próximo que voy a hacer es dejar lechuga cortada. Esta receta de fajitas o inclusive el salmón pueden ser inclusive aún más light si en vez de arroz utilizas lechuga. A mí me gusta sobre todo para los almuerzos lechuga y para las noches utilizo el arroz. Mucha gente prefiere comer más liviano en las noches, pero no sé, siento que el arrocito me da como ese... Es mucho más sabroso por la noche, así que bueno, como quieras. Simplemente lavo mi lechuga con vinagre y la corto muy bien. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Y esto es lo más satisfactorio de todo el video, tener comida lista para mi familia, comida saludable. Ok, y luego de comerme esas fajitas estaban demasiado deliciosas. Les voy a compartir esta receta que hice el día de ayer con salmón. He compartido muchas maneras de hacer salmón. Salmón dulce, también salmón en el horno, pero esta receta la hice especialmente en la freidora de aire. Es súper fácil, simplemente seco el salmón con una toalla de papel, lo sazono con sal y pimienta. Por encima le pongo unos cubitos de mantequilla y para acompañar esta cena de una vez hice los espárragos en la freidora de aire, quedaron deliciosos. I woke up in the middle of the night. Ooh, and I wonder if I'm always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And how you saw it coming. Oh, but I will love you for. Will love you for it all. It is hard to share my thoughts. Ooh, na, na, na. It's like having I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh,
'Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you. Ok, es el siguiente día. Hoy tengo a los dos niños todo el día, así que estoy en modo mamá. Por eso se nota en mi atuendo, pero en este momento los dos niños están tomando su siesta, lo que nunca pasa. Así que voy a aprovechar para hacerme un almuerzo rápido. Si has visto mis videos, sabes que me encanta el salmón como sea y casi siempre lo pongo sobre arroz, pero una buena alternativa para la hora del almuerzo o del lunch es ponerlo en la lechuga que ya cortamos. Hago un filete grande que me dure para 2 o 3 almuerzos, ya que se puede dejar hasta 3 días bien tapado en la nevera. Y para que la ensalada quede con mucho sabor, lo único que hago es agregarle una vinagreta que hago con yogur griego. Teniendo mi salmón y mi lechuga cortada me demora 5 minutos simplemente haciendo esta vinagreta. Los ingredientes son yogur griego, limón, mostaza, ajo en polvo, aceite de oliva y si tienes queso parmesano mucho mejor. A ver qué tal. Está deliciosa. Obviamente le puedes quitar o agregar ingredientes según te gusten. A mí me encanta que sepa mucho limón, así que le pongo limón extra. A mi esposo le encanta con más pimienta. Y bueno, así te vas según tu gusto. A mí me parece que esta quedó deliciosa. Y también le agrego un poquito de queso parmesano, eso le da el toque. Está deliciosa, con ese salmón queda perfecto. Al día siguiente le podrías agregar el pollo de las fajitas o el pollo y los vegetales. Esto está delicioso, además perfecto si estás buscando comer más saludable. Y bueno, la última receta es una receta para los desayunos. Por lo general la hago la noche anterior. Me encanta también porque es una buena opción para llevar en el camino. Agarras el contenedor y sales corriendo de la casa cuando vas tarde. Puedes hacer varias y también dejarlas para un par de días, inclusive hasta 3 días. Es un clásico en mis videos, ya la he hecho varias veces, pero de verdad me encanta. Esta es mi versión de avena trasnochada. Y sí, no pasó mucho tiempo hasta que este muñeco llamó a su mamá. Pero bueno, gracias a Dios me dejó almorzar, terminé mi ensalada y también pude hacer el desayuno de mañana. Me va a ayudar muchísimo, sobre todo mañana porque es día de escuela. No tengo que preparar desayunos, perfecto. Con esta última receta voy a terminar el video de hoy. Recuerden que todo esto lo pueden adaptar según sus gustos. Si eres vegetariana o vegetariano, las fajitas van muy bien. No hay necesidad del pollo ya que hay frijoles y arroz, eso hacen una proteína. En fin, cada cosa adáptalo según lo que te guste, le agregas más o menos ingredientes, eso es lo que yo siempre hago con mis recetas. Lo que más me gusta de dejar preparado las comidas de la semana es el ahorro de tiempo, el ahorro que me demoro en cocinar y además en limpiar, sobre todo el trabajo que nos toma limpiar y la energía. Es difícil, así que bueno, muy recomendado eso de hacer las comidas de la semana. Espero que les haya gustado, que les haya regalado una que otra idea. Si así lo fue, no olvides regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Por estos días estoy subiendo video todos los lunes, así que por aquí te espero el próximo lunes. Estoy feliz de que estés aquí, que me hayas acompañado hasta el final. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir, nos vemos en un próximo video. Mi bebé y yo nos despedimos. Chao.